Y Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este hermoso y bello miércoles de terror en el que nos dejaremos inquietar a través de las páginas de El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, un relato de terror que estoy seguro a más de uno dejará con un escalofrío recorriéndole por el pecho. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! El Pozo y el Péndulo, Edgar Allan Poe. Impia tortorum longas hic turba furones, sanguinea innocui nao satiata aluit, sospite nunc patria, facto nunc funeris antro, mors ubi fuit vita salusque patent. Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que debía ser construido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos de París. Estaba agotado hasta la extenuación por aquella larga agonía, y cuando por fin me desataron y dejaron que me sentara, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la inhumana sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que llegó a mis oídos. Después, el rumor de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un único zumbido abstracto que llevó a mi mente la idea de revolución. Tal vez porque en mis fantasías asociaba con el ronroneo de una rueda de molino. Todo aquello duró poco, porque pronto dejé de oír, pero al mismo tiempo durante un rato pude ver, con una terrible claridad, vi los labios de los jueces ataviados con negras vestiduras. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual escribo estas palabras, y finos hasta lo grotesco. Finos por la intensidad de su firme expresión, de resolución inmutable, de inflexible desprecio hacia el sufrimiento humano. Vi como los decretos de lo que para mí suponía el destino aún brotaban de aquellos labios. Los vi retorcerse mientras pronunciaban frases letales. Los vi componer las sílabas de mi nombre y me estremecí porque no se produjo sonido alguno. También vi en unos momentos de delirante horror el suave y casi imperceptible oscilar de las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Mi mirada se centró en las 7 altas velas de la mesa. En un principio tenían apariencia de símbolos de caridad, como si fuesen altos y esbeltos ángeles dispuestos a salvarme. Pero entonces, bruscamente, una náusea espantosa invadió mi espíritu, y sentí cómo se estremecían todas las fibras, como si hubiera tocado los hilos de una batería, mientras las formas angélicas se transformaban en espectros sin sentido, de llameantes cabezas, y comprendí que no recibiría de ellos ninguna ayuda. Entonces, como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la idea del eterno y dulce descanso que debía suponer la tumba. El pensamiento me vino apaciblemente y poco a poco, y parecía que había pasado un largo rato hasta que lo aprecié en su plenitud. Pero en el momento en que mi espíritu lograba por fin sentirlo y acariciarlo, las siluetas de los jueces desaparecieron como por arte de magia. Las altas velas se hundieron en la nada mientras desaparecían sus llamas y me envolvía en la más negra de las tinieblas.
Todas mis sensaciones desaparecieron en una loca y vertiginosa caída, como la del alma en el Hades. Entonces el universo ya era silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no estoy seguro de haber perdido también la conciencia por completo. No intentaré definir, ni siquiera describir lo que me quedaba de ella. Pero no me había abandonado totalmente. En el sopor más profundo, en el delirio, en el desmayo, en la muerte. Incluso en la tumba, no todo se pierde. De lo contrario, no existiría la inmortalidad para el hombre. Cuando despertamos del sopor más profundo, rompemos el sutil velo de algún sueño. Pero un segundo después, tan frágil pudo ser aquel velo, ni nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos fases. La primera del sentido y de la existencia mental o espiritual. La segunda, la del sentido de la existencia física. Es posible que si al llegar a la segunda fase pudiésemos recordar las impresiones de la primera, tendríamos multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo distinguir al menos sus sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he denominado la primera fase no pueden ser recordadas por actos voluntarios, o se presentarán después involuntariamente tras un largo intervalo, mientras nos maravillamos averiguando de dónde proceden. Aquel que nunca se ha desmayado no descubre extraños palacios ni caras fantásticamente familiares en las ascuas encendidas. No contempla, flotando en el espacio, las visiones melancólicas que no es capaz de ver la mayoría. No medita mientras descubre el perfume de una nueva flor. No siente cómo su mente se exalta ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre anhelantes luchas para atrapar algún vestigio de ese estado de aparente destrucción en el que mi alma se había sumergido, ha habido momentos en los que he vislumbrado el triunfo, breves, muy breves periodos en los que fui capaz de evocar recuerdos que, a la vista de mi lucidez posterior, solo podían hacer referencia a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras de la memoria revelan borrosamente altas siluetas que me alzaron y me trasladaron en silencio, descendiendo, siempre descendiendo, hasta que un horrible mareo hizo presa en mí ante la única idea de comprobar lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que invadía mi corazón a causa de la monstruosa calma que me rodeaba. Luego llega una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me transportaban, atroz cortejo, hubiesen superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran del esfuerzo de su trabajo. Después viene a la mente sensación de algo desabrido y húmedo, y luego todo es locura, la locura de un recuerdo que se afana luchando entre cosas prohibidas. De repente acudieron de nuevo a mi alma el movimiento y el sonido.
El tumultuoso palpitar de mi corazón y el sonido de su latir a mis oídos. Siguió una pausa en la que todo parecía confuso. Otra vez sonido, movimiento y tacto. Una sensación de hormigueo que me recorría todo el cuerpo. Y luego la simple conciencia de existir, sin pensamiento alguno. Me duró largo tiempo. Después, súbitamente surgió el pensamiento. Un espanto estremecedor. Y el más intenso esfuerzo por comprender mi verdadera situación. A todo esto le siguió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Una vez más surgió un violento renacer del espíritu y un esfuerzo por lograr moverme hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vivo del proceso, los jueces, las negras colgaduras, la sentencia, las náuseas, el desmayo. Luego, un olvido total de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores y un esfuerzo obstinado me han permitido recordar con vaguedad. No había abierto los ojos hasta ese momento. Sentí como yacía de espaldas sin ataduras. Extendí la mano y cayó sobre algo húmedo y duro. La dejé allí por algún tiempo, mientras trataba de imaginar dónde me hallaba y qué era de mí. Anhelaba abrir los ojos, pero no me atrevía, pues tenía miedo de esa primera mirada a las cosas que me rodeaban. No es que temiera encontrar objetos terribles, solo me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, con el corazón invadido por una salvaje desesperación, abrí los ojos de golpe. Mis peores temores se confirmaron. Me rodeaba la oscuridad de la noche eterna. Luché por respirar. La intensidad de las tinieblas me oprimían y ahogaban. La atmósfera irradiaba una pesadez intolerable. Me quedé inmóvil e hice esfuerzos para razonar. Recordé el proceso de la Inquisición para a partir de ese punto tratar de comprender mi verdadera situación. La sentencia había sido dictada y tenía la impresión de que ya había transcurrido largo tiempo desde entonces. Pero ni por un instante me consideré verdaderamente muerto. Una suposición semejante, a pesar de lo que leemos en los relatos novelescos, es completamente incompatible con la verdadera existencia. Pero, ¿dónde estaba y en qué estado me encontraba? Los condenados a muerte, como ya sabía, normalmente aparecían por un auto de fe, y uno de ellos acababa de celebrarse la misma noche del día de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera de un próximo sacrificio que no tendría lugar hasta unos meses más tarde? Enseguida comprendí que era imposible. En aquellos tiempos había una demanda inmediata de víctimas y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía el suelo de piedra y escaseaba la luz. De pronto una espantosa idea impulsó torrentes de sangre a mi corazón, y durante un breve periodo de tiempo caí de nuevo en la insensibilidad. Cuando me repuse, me levanté temblando convulsivamente y extendí los brazos alocadamente en todas direcciones. No sentía nada, pero no me atrevía a dar un solo paso, temiendo que me lo impidieran las paredes de una tumba.
Brotaban gotas de sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada y helada. La agonía de la incertidumbre acabó por volverse inaguantable. Comencé a moverme cuidadosamente hacia adelante, con los brazos extendidos y los ojos desorbitados, con la esperanza de captar algún rayo débil de luz. Así di muchos pasos, pero todo seguía siendo aún oscuridad y vacío. Respiré con mayor libertad. Al menos parecía que el mío no era el más terrible de los destinos. Y entonces, mientras continuaba dando cuidadosos pasos al frente, se agolparon en mi mente 1000 vagos recuerdos de las atrocidades que sucedieron en Toledo. Se contaban extrañas historias sobre los calabozos. Siempre había creído que se trataba de fábulas, pero aún así resultaban asombrosas y demasiado horrorosas para ser repetidas en alta voz. Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tinieblas, o qué destino todavía más espantoso me aguardaba. Demasiado bien conocía yo el carácter de los jueces para dudar que el resultado fuese la muerte, y una muerte mucho más amarga de lo habitual. Lo que me preocupaba y enloquecía era el modo y la hora de llegada de esa muerte. Por fin mis manos extendidas tocaron algo sólido. Se trataba de una pared, al parecer de piedra muy lisa, viscosa y fría. Comencé a seguirla avanzando con toda la cuidadosa desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero aquello no me permitía asegurarme de las dimensiones de mi calabozo, puesto que podía dar varias vueltas regresando al punto de partida sin advertirlo, por la perfecta uniformidad de las paredes. Por eso busqué en mis bolsillos el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a la cámara de la inquisitorial. Pero había desaparecido, y mis ropas habían sido cambiadas por un sayo de burda estameña. Había pensado meter la hoja en alguna pequeña fisura de la mampostería para identificar mi punto de partida. La dificultad era insignificante, aunque en el desorden de mi mente al principio se me antojó insuperable. Al final, arranqué un trozo del extremo del sayo y lo coloqué bien extendido en ángulo recto respecto a la pared. Mientras diese la vuelta a mi celda, tentando toda su superficie, podría encontrar el trapo una vez concluido el perímetro. Eso fue lo que al menos pensé, ya que no había contado con la extensión de la celda y con mi propia debilidad. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Avancé tambaleándome por un rato hasta que tropecé y caí. Mi fatiga excesiva me indujo a permanecer postrado. El sueño no tardó en alcanzarme allí mismo. Al despertar y alargar un brazo, encontré junto a mí un pan y una jarra de agua. Me encontraba demasiado exhausto para pensar sobre ello, pero comí y bebí con avidez. Poco después reinicié mi vuelta alrededor del calabozo y con mucho esfuerzo encontré al fin el retazo de estameña. Hasta el momento en que caí al suelo había contado 52 pasos, y al reanudar mi vuelta otros 48 hasta llegar al trozo de tela. Un total de 100 pasos. Calculando 1 yarda por cada 2 pasos, el calabozo tenía un perímetro de 50 yardas. Pero había encontrado muchos ángulos en la pared,
por lo que no podía hacerme una clara idea de la forma exacta de la cripta. La llamo así porque no podía suponer que no fuese una cripta. Tenía escasos motivos y ninguna esperanza para concluir esas investigaciones, pero una vaga curiosidad me llevaba a continuarlas. Me aparté de la pared y me decidí a atravesar el espacio abierto. En un principio avancé con gran cautela, porque el suelo, aunque parecía construido con sólidos materiales, resultaba peligroso debido al limo que acumulaba. Por fin recobré el ánimo y me decidí a dar pasos firmes, tratando de cruzar siguiendo una línea tan recta como fuese capaz. Así había avanzado unos 10 o 12 pasos cuando el desgarrado borde del sayo se enredó en mis piernas. Lo pisé y caí de bruces con violencia. En la confusión de mi caída no supe percatarme de un detalle verdaderamente asombroso, que pocos segundos después, encontrándome aún boca abajo, llamó mi atención. Y fue que tenía la barbilla apoyada en el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque debían encontrarse a un nivel menos elevado que la barbilla, no tocaban nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso y un olor característico de los hongos podridos penetraba en mi nariz. Extendí el brazo y me estremecí al descubrir que estaba caído sobre el borde de un pozo circular, cuyo tamaño no tenía manera de averiguar en aquel momento. Tanteando en la mampostería que rodeaba el pozo, logré desprender un pequeño fragmento y lo dejé caer al abismo. Durante muchos segundos escuché cómo resonaba al caer en su descenso contra las paredes del pozo, hasta que por fin escuché un chapoteo apagado en el agua, seguido de sonoros ecos. En ese mismo momento oí un sonido semejante al que se produce al abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz aparecía de repente entre las tinieblas, para desaparecer luego con la misma rapidez. Comprendí con claridad el destino que me habían preparado, y me felicité por haber escapado del mismo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo nunca hubiera vuelto a saber de mí. Esa muerte que acababa de eludir tenía justamente las características que había considerado fabulosas y frívolas en las historias que se relataban sobre la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía, elegían entre dos clases de muerte, una llena de terribles agonías físicas y otra acompañada de aún más atroces sufrimientos morales. Yo estaba destinado a la última de ellas. Mis largos padecimientos habían conseguido desequilibrarme los nervios, al punto que bastaba con el sonido de mi propia voz para hacerme saltar. Y por ello era el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaba. Comprendí con claridad el destino que me habían preparado, y me felicité por haber escapado del mismo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo nunca hubiera vuelto a saber de mí. Esa muerte que había considerado fabulosas y frívolas en las historias que se relataban sobre la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía elegían dos clases de muerte, una llena de terribles agonías físicas y otra acompañada de aún más atroces sufrimientos morales. Yo estaba destinado a la última de ellas.
Mis largos padecimientos habían conseguido desequilibrarme los nervios, al punto que bastaba con el sonido de mi propia voz para hacerme saltar, y por ello era el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome desde los pies a la cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, decidido a perecer allí antes de arriesgarme al juego terrorífico de andar entre los pozos, ya que imaginaba que existía más de uno, situados dentro del calabozo. En otro estado de ánimo tal vez hubiera reunido el valor necesario para acabar de una vez con mis sufrimientos, arrojándome a uno de esos abismos. Pero me había convertido ya en el peor de los cobardes y no podía olvidarme lo que había leído sobre esos pozos, que su horrible construcción impedía que la gente pudiese morir de golpe. La agitación que sufría mi espíritu me mantuvo despierto largas horas, pero al final acabé durmiéndome otra vez. Cuando desperté, una vez más había junto a mí un pan y una jarra de agua. Me consumía una ardiente sed y de solo un trago vacié la jarra. El agua debía contener alguna droga, pues nada más beberla me sentía adormilado. Sobre mí cayó un profundo sueño, un sueño parecido al de la muerte. No sé exactamente cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos a mi alrededor eran visibles, gracias a un sulfuroso resplandor, cuyo origen al principio no fui capaz de reconocer. Pude conocer la extensión y el aspecto de mi celda. Respecto a su tamaño, me había equivocado totalmente. El perímetro total de sus paredes no pasaba de las 25 yardas. Esto me preocupó vanamente durante varios minutos, pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me asolaban que las dimensiones del calabozo. Pero mi mente se escudaba extrañamente en nimiedades, y me esforcé por hallar el error que había cometido en mis cálculos. Por fin descubrí la verdad. En mi primer intento de exploración había dado 52 pasos hasta que caí al suelo, y sin duda en ese momento me encontraba a 1 o 2 pasos del jirón de estameña, y había terminado casi la vuelta al calabozo. Al despertar de mi sueño debí comenzar el camino en dirección contraria, volviendo sobre mis pasos, y así fue como llegué a la conclusión de que el perímetro era el doble de lo real. La confusión de mi mente impidió que me diera cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que terminé teniéndola a mi derecha. También me había confundido en la forma del calabozo. Encontré muchos ángulos al palpar las paredes, lo que me provocó la impresión de una gran irregularidad. Así de fuerte es el efecto de la oscuridad total sobre alguien que sale de un letargo o de un sueño. Los ángulos pertenecían a unas leves depresiones o entrantes situados a distancias regulares. La celda tenía la forma de un cuadrado. Lo que imaginé como mampostería era ahora hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas al unirse y soldarse causaban las depresiones. Toda la superficie de la celda metálica aparecía toscamente pintarrejada con cada una de las horribles y repugnantes imágenes que la superstición sepulcral de los monjes había ideado. Las figuras de demonios amenazantes, esqueletos y otras imágenes todavía más horrorosas recubrían y deformaban las paredes. Observé que sus contornos estaban bien marcados, pero los colores eran vagos y borrosos, como si les hubiese afectado la humedad del ambiente. También noté que el suelo era de piedra.
En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces abiertas había escapado, pero era el único en todo el recinto. Todo esto lo vi sin gran detalle y con mucho esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante el sueño. Ahora me encontraba de espaldas, estirado por completo sobre una especie de bastidor de madera. Estaba fuertemente atado por una larga correa parecida a un cíngulo. Pasaba por mis miembros y mi cuerpo dando un sinfín de vueltas, dejándome solamente libre la cabeza y el brazo izquierdo, de forma que con grandes esfuerzos pudiera alcanzar los alimentos colocados en el suelo, a mi lado, en un plato de barro. Vi horrorizado que se habían llevado la jarra, pues me consumía una sed insoportable. Al parecer mis torturadores tenían la intención de estimular esa sed, porque la comida del plato consistía en una carne condimentada con picante. Miré hacia arriba y examiné el techo de mi prisión. Tendría de 30 a 40 pies de alto, y su construcción era parecida a la de los muros. En uno de sus paneles una extraña figura llamó mi atención. La citada figura representaba al tiempo, tal y como se le suele dibujar, salvo que en vez de una imagen de un enorme péndulo, tal como se suelen ver en los relojes antiguos. Sin embargo, algo en la apariencia de aquella máquina me obligó a observarla con más atención, mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba. ¿Por qué estaba colocada justo sobre mí? Imaginé que se movía poco después. Poco después mi impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y además lenta. Lo observé por un rato con algo de miedo, pero también me sentía maravillado. Por fin, una vez cansado de seguir su monótono movimiento, aparté los ojos hacia otros objetos de la celda. Me llamó la atención un leve ruido y, mirando hacia el suelo, vi cómo lo cruzaban varias ratas enormes. Habían surgido del pozo que se encontraba al alcance de mi vista, a la derecha. Entonces, mientras aún las miraba, subieron muchas con prisas y ojos voraces, atraídas por el olor de la carne. Me costó mucho esfuerzo ahuyentarlas del plato de comida. Ya había pasado media hora, quizás una hora entera. No podía calcular el paso del tiempo con precisión. Cuando volví a levantar la mirada a lo alto, vi algo que me dejó confundido y maravillado. El vaivén del péndulo había aumentado por lo menos 1 yarda. Como consecuencia de ello, su velocidad era mucho mayor. Pero lo que en realidad me preocupó era que había descendido ostensiblemente. Entonces observé, con un horror que no es necesario describir, que su extremidad inferior era una media luna de acero reluciente, que medía de punta a punta 1 pie, más o menos, que sus puntas se curvaban hacia arriba y tenía el borde inferior tan afilado como el de una navaja, ensanchándose desde el filo hasta la ancha y sólida estructura que poseía encima. Colgaba de un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba mientras se balanceaba en el aire. Ya no podía dudar sobre el destino que los monjes habían ideado como tortura para mí. Los agentes de la Inquisición se habían percatado de mi descubrimiento del pozo. El pozo, cuyos horrores estaban destinados a un renegado tan obstinado como yo.
El pozo, un símbolo típico del infierno, y que los rumores consideraban como última thule de los castigos de la Inquisición. Había conseguido evitar caer en el pozo por el más casual de los accidentes, y sabía bien que sorprender y atrapar a la víctima formaba una parte importante de las grotescas muertes que se producían en esos calabozos. Como no había caído en el pozo, el plan diabólico no consistía en arrojarme al abismo, y como ya no quedaba otra alternativa, me aguardaba un final diferente y más sosegado. ¡Más sosegado! Casi pude sonreír en medio de la agonía pensando en semejante aplicación de la palabra. Es inútil hablar sobre las largas horas de horror más que mortal, durante las cuales pude contar las silbantes oscilaciones del péndulo. Pulgada a pulgada, vaivén a vaivén, con un descenso que solo se podía apreciar a intervalos que parecían siglos. Bajaba y continuaba bajando. Pasaron días, puede ser que muchos, hasta que ya oscilaba tan cerca de mí que podía abanicarme con su corrosivo aliento. El olor del afilado acero penetró con fuerza en mis fosas nasales. Rezaba, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el péndulo bajara con más velocidad. Me volví loco e hice todo lo posible por levantarme y poner mi cuerpo al alcance de la oscilación de la horrible cimitarra. Y de pronto me serené y me mantuve inmóvil, sonriendo a la reluciente muerte, como un niño ante un nuevo juguete. A ello siguió otro intervalo de absoluta insensibilidad. Fue breve, pues al volver de nuevo a la vida noté que el péndulo no había sufrido descenso alguno. Podía durar mucho tiempo, pues sabía bien que aquellos demonios estaban informados de mi desmayo y que podían detener el péndulo a su gusto. Al volver en mí, me sentí débil y enfermo, como sucede después de un ayuno prolongado. Aún en la agonía de ese momento mi naturaleza humana deseaba alimento. Con un gran esfuerzo extendí el brazo izquierdo hasta donde lo permitían mis ataduras y cogí los escasos restos que habían dejado las ratas. Mientras me llevaba parte del alimento a los labios, invadió a mi mente un sentimiento apenas nacido de la alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía que ver la esperanza conmigo? Aquel era, como digo, un pensamiento apenas madurado. Así se tienen muchos que no llegan jamás a completarse. Sentí que era de alegría de esperanza, pero también sentí que acababa de apagarse en pleno crecimiento. Luché, sin éxito, por alcanzarlo, por recobrarlo. El sufrimiento prolongado había extinguido mis facultades mentales ordinarias casi en su totalidad. No era más que un imbécil, un idiota. El vaivén del péndulo formaba un ángulo recto respecto a mi cuerpo extendido. Comprendí que la medialuna estaba orientada de forma que se cruzaba la zona del corazón. Desharía la estameña de mi sayo. Retornaría para repetir la operación una y otra vez. A pesar de su amplio y terrorífico recorrido, 30 pies o más, el silbante vigor de su descenso capaz de partir incluso las paredes de hierro. Lo más que lograría durante varios minutos sería cortar mi sayo. Me detuve en ese pensamiento.
No me atreví a continuar la reflexión. Me extendí en ese pensamiento con pertinaz atención, como si pudiera detener así el descenso del péndulo. Me obligué a meditar sobre el sonido que produciría la media luna cuando pasara por el vestido, sobre la extraña sensación de agitación que el roce de la tela produciría en mis nervios. Pensé todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba sin parar y con lentitud. Sentí un placer frenético con la comparación de su velocidad lateral y la de su ascenso, a la derecha, a la izquierda, a los lados, con el aullido de un espíritu infernal, hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Reía a gritos y di alaridos alternativamente, según me dominaba una idea u otra. Bajaba. Seguro, bajaba implacable. Ya vibraba a solo 3 pulgadas de mi pecho. Luché furiosamente, con violencia, para liberar mi brazo izquierdo. Solo quedaba libre del codo hasta la mano. Solo podía moverlo con gran esfuerzo, desde el plato situado a mi lado hasta la boca. Pero nada más. Si hubiese logrado romper las ligaduras por encima del codo, intentaría agarrar y detener el péndulo, pero sería igual que intentar detener un alud. Bajaba, sin cesar, inevitablemente bajaba. Luché jadeando con cada oscilación. Me encogía convulsivamente con cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su recorrido, hacia arriba o hacia abajo, con la ansiedad de lo más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban con espasmos en cada pasada, y la muerte hubiese supuesto para mí un alivio, un inexpresable alivio. Pero cada uno de mis nervios se estremecía al pensar que la más leve caída de aquel mecanismo precipitaría la reluciente y afilada hacha contra mi pecho. Esa era la esperanza que hacía estremecer mis nervios y contraer todo mi cuerpo. Esa era la esperanza. Esa esperanza que triunfa en el potro de tormento. Esa esperanza que susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. Me di cuenta que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y nada más hacer esta observación, invadió mi espíritu toda la calma concentrada, fruto de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Vino a mi mente que la cuerda o cíngulo que me rodeaba era de una sola pieza. Mis ligaduras no eran cuerdas independientes. El primer roce de la afiladísima medialuna sobre cualquier sección de la cuerda bastaría para aflojarla, y con la ayuda de mi mano izquierda podría desatarme por completo. Pero qué espantosa sería la proximidad del acero. El resultado de la menor lucha podría ser fatal. ¿Sería posible que los esbirros de los torturadores no hubiesen previsto aquella posibilidad? Era probable que la cuerda cruzara mi pecho justo en el lugar donde pasara el péndulo. Temiendo descubrir que mi última y débil esperanza se frustrara, levanté lo suficiente la cabeza para distinguir mi pecho con claridad. La cuerda rodeaba mi cuerpo y mis miembros por todas partes, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo.
Apenas había dejado caer la cabeza, me cruzó de pronto por la mente algo que solo puedo describir como la informe mitad de aquella idea de liberación, a la que aludí antes y de la que solo una parte flotaba borrosamente en mi mente, cuando acerqué la comida a mis laboratorios ardientes. Entonces se presentó todo el pensamiento completo, débilmente, apenas con sensatez, sin definir por completo. Enseguida, con la nerviosa energía que proporciona la desesperación, intenté verificarlo. Durante muchas horas, una ingente cantidad de ratas habían estado pululando por las proximidades del armazón de madera sobre el que me hallaba. Eran salvajes, atrevidas, estaban hambrientas, sus pupilas rojas me miraban feroces, esperando verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimentos, pensé, estaban acostumbradas en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos, habían devorado ya todo el contenido del plato, salvo unas pocas migajas. Mi mano se agitaba de un lado al otro sobre el plato hasta que la monotonía del movimiento le hizo perder su efecto. La voracidad de los asquerosos animales hacía que clavaran sus afilados dientes en mis dedos. Tomé entonces los aceitosos y especiados fragmentos de carne que quedaban en el plato y froté con ello mis ligaduras en los sitios donde me era posible hacerlo. Y después, apartando mi mano del suelo, permanecí totalmente inmóvil, sin respirar apenas, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sobresaltaron al principio, aterrados por el cambio, por la falta de movimiento. Retrocedieron alarmados y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto apenas duró un momento. Yo ya había contado con su voracidad. Al darse cuenta de que continuaba sin moverme, una o dos de las más osadas saltaron al bastidor de madera y olfatearon las cuerdas. Fue como una señal para que el resto las siguiera. Salían del pozo corriendo en renovados grupitos. Se agarraron a la madera, se deslizaron por ella y saltaron asientos sobre mi cuerpo. El monótono movimiento del péndulo no les molestaba en absoluto. Evitando sus golpes, se cercenaron en las últimas ligaduras. El monótono movimiento del péndulo no les molestaba en absoluto. Evitando sus golpes, se centraron en las untadas ligaduras. Se apretaban cada vez en mayor número, pululando sobre mí. Se retorcían al lado de mi garganta y sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me ahogaba bajo su creciente peso. Un asco para el que no existe nombre en todo el mundo invadía mi pecho y helaba mi corazón como una espesa viscosidad. Un minuto más y la lucha terminaría. Percibí con claridad que la venda se aflojaba. Debía de encontrarse cortada por más de un sitio. Con la determinación superior a la humana, permanecí inmóvil. No había fallado en mis cálculos, ni soporté todo aquello en vano. Por fin sentí que estaba libre. Las cuerdas colgaban en tiras de mi cuerpo, pero el péndulo ya rozaba mi pecho. Había partido la estameña del sayo y cortaba ya la tela de mi camisa. Pasó en 2 ocasiones más y me invadió una aguda sensación de dolor que recorrió cada nervio de mi cuerpo. Ya había llegado el momento de escapar. Apenas agité la mano de mis liberadores, huyeron en algarada. Apenas agité la mano, mis liberadores huyeron en algarada, con un uniforme movimiento, cauteloso, lento, encogiéndome todo lo posible, me deslicé fuera de mis legaduras, lejos del alcance de la cimitarra. Al menos por el momento, estaba libre, ¡libre!
y bajo las garras de la Inquisición. Apenas me aparté de aquel lecho de terror para pisar el suelo de piedra de la celda, cesó el movimiento de la máquina infernal, y la vi subir, movida por alguna fuerza invisible, para desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que tomé en cuenta con desesperación. Sin duda seguían cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Solo había escapado de la muerte bajo aquella forma de tortura para ser víctima de otra que sería peor aún que la propia muerte. Pensando en ello, recorrí con los ojos, nervioso, los barrotes de hierro que me aprisionaban. Algo asombroso, algún cambio que nos... Algo asombroso. Algún cambio que no pude distinguir se había producido de repente en el calabozo. Durante bastante tiempo estuve ocupado con vanas, desilvanadas conjeturas, sumiéndome en una vaga y temblorosa abstracción. Entonces, por primera vez pude advertir el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura en la piedra de 1/2 pulgada de ancho, que rodeaba todo el calabozo al pie de los muros, los cuales parecían, y estaban en realidad, completamente separados del suelo. Pero ni todos mis esfuerzos me permitieron ver nada a través de la abertura. Al ponerme de nuevo en pie, comprendí el misterio del cambio que se había producido en la celda. Ya comenté que aunque las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran nítidamente claras, sus colores parecían borrosos e indefinidos. Ahora esos colores, y cada vez con más intensidad, poseían un brillo intenso y sorprendente, que proporcionaba a las espectrales y diabólicas imágenes un aspecto capaz de quebrantar nervios aún más templados que los míos. Endemoniados ojos de una vivacidad salvaje y aterradora me miraban ferozmente desde 1000 direcciones diferentes, en las que ninguno se había hecho visible con anterioridad. Brillando con el espeluznante destello de un fuego que resultaba imposible conseguir que mi imaginación considerara irreal. ¡Irreal! Mientras respiraba llegó hasta mis fosas nasales el olor característico del vapor que surgía del hierro candente. Un sofocante olor invadía la celda. Un brillo más intenso cada vez crecía en los ojos de los que observaban mi agonía. Los horrores sangrientos representados en los muros empezaron a enrojecer, y yo, jadeando, intentaba respirar. Ya no albergaba duda alguna sobre la intención de mis torturadores. ¡Ah! Los más implacables, los más diabólicos entre los hombres. Retrocedí al centro de la celda, huyendo del metal candente, mientras pensaba en la horrible catástrofe que me aguardaba. La idea de la frescura del pozo invadió como un bálsamo mi alma. Corrí hasta su borde mortal y, forzando la vista, miré hacia abajo. El resplandor del techo ardiente iluminaba sus más recónditos resquicios, pero durante un horrible momento, mi espíritu se negó a comprender el sentido de aquello que veía. Por fin, el entendimiento se abrió camino y luchó por penetrar mi alma. Se marcó al fuego sobre mi estremecida razón. ¡Oh! ¿Cómo podría expresarlo? ¡Oh! ¡Espanto! Todo menos eso. Con un alarido salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando con intensa amargura. El calor se incrementaba con rapidez y miré hacia arriba una vez más, temblando como en un ataque de calentura.
Se acababa de producir un segundo cambio en la celda, y esta vez tenía relación con la forma. Como en la ocasión anterior, fue inútil mi esfuerzo por apreciar o entender de inmediato lo que estaba sucediendo. Pero mis dudas duraron apenas. La venganza de la Inquisición se precipitaba después de mi doble escapatoria, y el rey de los terrores no permitiría más demoras. Hasta el momento mi celda había sido cuadrada. De pronto observé cómo dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto ángulos agudos y los dos restantes, como es lógico, obtusos. La espantosa diferencia creció con rapidez mediante un ruido profundo y quejumbroso. En un instante, el calabozo se transformó en un rombo. Pero el cambio no terminó allí, y yo no deseaba ni esperaba que se detuviera. Me hubiese gustado apretar contra mi pecho las rojas paredes como si fueran vestiduras de paz eterna. ¡La muerte!, exclamé. ¡Cualquier muerte menos la muerte del pozo! ¡Insensato! No me había dado cuenta de que la intención del hierro candente era precisamente la de arrojarme al pozo. ¿Podría acaso aguantar su fulgor? Y si lo lograra, ¿cómo aguantaría su presión? Y el rombo se volvía cada vez más plano, con tanta rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro y por lo tanto su mayor diámetro llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las paredes móviles me obligaron a avanzar sin resistencia. Por fin, el suelo del calabozo se quedó sin una pulgada donde asirme con mi chamuscado y retorcido cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo y prolongado alarido de desesperación. Sentí como me tambaleaba al borde del pozo, desvié la mirada y escuché un clamor discordante de voces humanas. Resonó un poderoso toque de trompetas. Oí el áspero chirriar de 1000 truenos. Los terribles muros retrocedieron. Una mano extendida cogió la mía en el mismo instante que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la mano del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición había caído en mano de sus enemigos. Fin del relato El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. ¿Qué les pareció la lectura, mis queridísimos seres de luz y oscuridad? Cuéntenme, los leo.